Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué buen lunes, ya es lunes, inicio de semana y estamos ya aquí en El Timbre Online con toda la información y con todos los comentarios, sobre todo lo que ha acontecido en este fin de semana y en días pasados también. Pues el día de mañana al parecer van a tomar una resolución con respecto a lo del COVID aquí en Jalisco, pero bueno, seguimos pendientes de eso y estaremos también pues tal vez comentándolo el próximo miércoles, dependiendo de la información que se genere, que va a ser interesante conocerla. Pero por lo pronto saludo en este momento a Becky Reynoso. Becky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz inicio de semana para todos aquí, ya entrados en la semana y en los temas que serán interesantes sin duda. Excelente. Saludo también con mucho gusto a Carlos Reyes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estamos aquí ya arrancando la semana con temas muy interesantes. La agenda política está todo lo que da y bueno, pues saludo a todos los compañeros. Excelente, bienvenido. Osvaldo Monos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. Un inicio de semana muy interesante, pues, por todo lo que se viene, ¿no? Respecto a la reunión internacional también de López Obrador. Así es. Y el no menos importante, también saludamos con mucho gusto a José Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Ángel? Con el gusto de saludarles. ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Bien señalas, Alberto, el tema de COVID que sí sigue preocupando y bastante. Y no entendemos, 71% de los ciudadanos tan solo en el área metropolitana de Guadalajara, donde nosotros nos encontramos, se encuentran en las calles como si nada y no digan que están trabajando. A mucha gente le está valiendo y se ve en las cifras. Aguas. Y eso que no hay universidades, que no hay escuelas, mejor dicho, no hay educación, por lo pronto, pues imagínate qué pasaría si abrieran las escuelas. Pero bueno, vamos a ver qué acontece con este tema que también nos preocupa y nos ocupa. Y bueno, pues para iniciar esta semana con actividad, pues ¿qué les parece si empezamos con el tema de lo que ha trascendido en los últimos días, ¿no? Violencia en Guanajuato, violencia, pues prácticamente Guanajuato se ha estado convirtiendo en un estado de guerra. Muy interesante el asunto. Ahí los del crimen organizado, pues parece que no hay quien lo controle, no hay quien le haga frente y por lo pronto se siguen presentando víctimas. Y por demás, también las amenazas a los funcionarios, eso que también ha sido noticia, tanto a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como al gobernador de Jalisco y ya también a la alcaldesa de Los Reyes de la Paz, ¿verdad? También hay una amenaza también a esta alcalde. Entonces, bueno, pues empezamos para abrir el debate. Becky, a tus órdenes. Bueno, el tema de la violencia, yo creo que nos olvidamos un poco de dos de los temas que más nos estaban preocupando antes de COVID-19, que era la violencia en el país y el tema económico. Y en el tema de la violencia, yo creo que las autoridades, tanto federales, estatales como municipales, todavía no encuentran la fórmula para llevar a cabo un ataque donde realmente se esté disminuyendo los índices de inseguridad que se están viviendo en todo el país, estamos hablando de que seguimos con las masacres, seguimos con cuerpos embolsados, enterrados en estas fosas clandestinas. Yo soy de la que señala que este sistema de seguridad implementado por el gobierno estatal no está dando resultados, las coordinaciones, la fiscalía, debe haber una gran sacudida y si de refundación hablamos, ahí tienen mucho tema. Así es, sí, sobre todo eso, pero mira, quien nos puede orientar un poquito más es Carlos Reyes. El tema de la seguridad, Carlos, ¿cómo lo percibes? Sobre todo porque pues no hay una estrategia clara por parte de la autoridad federal, ¿no? Definitivamente creo que es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad y directamente con la coordinación que deben de tener los diferentes niveles de gobierno. Es un hecho que está rebasado el Estado y que en el momento en el que el cártel que es más eficaz para el tema de la violencia, el que es más contundente, haya tenido amenazas contra el gobernador Enrique Alfaro. Que algo importante es, desde el centro del país, el gobierno federal justamente manda a la Guardia Nacional
para que esté realizando rondines cerca de Casa Jalisco. Eso es muy importante decirlo, porque quiere decir que la responsabilidad no la quiere cargar definitivamente el Estado en el centro. Habla mucho sobre la no estrategia, sobre el dejar de combatir directamente a los cárteles, aunque de un lado, que es el monetario, sí hemos visto que han congelado cuentas y que están con todo contra la parte financiera. Sí hace falta que tengan en cuenta que los cárteles tienen un poder impresionante para poder conseguir recursos, tiempo. Había una columna que dijo uno de los generales del ejército, que en su columna dice que a la falta de reacción se le da muchísima más oportunidad a los cárteles de poderse reagrupar, de poder formar nuevos elementos, y eso es lo que hace que tengan tanta eficiencia con mejores armas que las nuestras. Entonces, evidentemente, este índice de la gobernabilidad está totalmente desequilibrado y lo que hace que se desestabilicen todos los demás. Y hace falta una coordinación y hace falta definitivamente que tengan una brújula más política, de menos golpeteo, de menos discurso de violencia y que estemos intentando siempre subirnos al ring. Así es, y sin embargo, bueno, esa coordinación pues es la que hace falta no solamente a nivel federal, sino entre la federación y los estados federados. Entonces eso es lo que no han sabido tampoco llevar a cabo, y bueno, pues para conocer también el punto de José Ángel Gutiérrez con respecto al tema. Bueno, a ver, para empezar, este tema de la seguridad, el ciudadano lo ve con mucha preocupación. 73% de los mexicanos se considera inseguro en la ciudad en la cual vive. Esto nos refleja que simplemente se va perdiendo en cualquier ámbito de la seguridad por parte de las autoridades, aunque en las cifras nos traten de vender que estamos mejor. No se siente el ciudadano mejor en ningún momento y por el contrario se siente cada vez peor, cada vez más inseguro. Me voy a ir a un mes, nada más tomando así como ejemplo, uno de los meses del presente año, y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se registraron 3,000 homicidios dolosos y 78 feminicidios. En total, pues, 3,078 mexicanos perdieron la vida, lo cual indica que en promedio 99 personas les arrebataron la vida de una manera terrible por parte del crimen organizado. Es el nivel en el que nos encontramos en nuestro país. Esto es preocupante. Pero todavía más preocupante es que nos sigan tratando de convencer de que vamos bien cuando ni siquiera se nota que existe una estrategia. No la hay a nivel de los municipios, no la hay a nivel estatal, no la hay por parte de la federación. La Guardia Nacional, pues simplemente ha sido ahí un membrete. Ya hablaban ustedes recientemente, Alberto, en otro espacio del timbre acerca de la Guardia Nacional al primer año que cumplió, pues simplemente no se ven resultados. Es muy lamentable. Y me voy al tema de las amenazas hacia los funcionarios, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador de Jalisco y otros tantos, inclusive el atentado del que fue víctima el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Seamos honestos, no es por la labor que han venido realizando en contra del crimen organizado. Las amenazas es porque tal vez, según dicen, no están queriendo colaborar con ellos, pero no porque los estén combatiendo. Es decir, en ningún nivel se está viendo un combate frontal y un trabajo organizado para controlar al crimen. Vemos de repente algunos brotes, algunos intentos, pero casi siempre fallidos por parte de la autoridad. Es triste decirlo, pero casi siempre fallidos. Así es, sí, bastante fallidos y sobre todo me llama la atención la pasividad con la que tomaron precisamente el atentado del secretario de Seguridad en el Distrito Federal, ¿no? Una pasividad que la verdad, bueno, no ha demostrado que quieran resolver el problema, ni siquiera aclarar esta situación. No hubo detenidos, de ahí surgen las amenazas y bueno, para la opinión, pues mejor la de Osvaldo Monos. Pues mira, abonando un poco a lo que decía Carlos, ¿no? Cuando se le da esa oportunidad al crimen organizado de reagruparse, de organizarse, pues te das cuenta, ¿no? Que decían que incluso el armamento y las personas que ejecutaron este atentado contra el secretario de Seguridad, pues fueron reclutados 3 semanas antes ahí en la Ciudad de México, que ahí mismo compraron el armamento. Entonces te das cuenta de que realmente no se combate, como también lo dice José Ángel, porque esto nada más es una muestra de del poderío que tienen las organizaciones criminales. Aquí el detalle está en que
la Guardia Nacional y lo que fue la Policía Federal y lo que han sido todas las organizaciones de seguridad de la nación, pues han pasado de noche y lo sabemos porque toda la gente, cuando le preguntas, nunca va a decir, no, sí me siento muy seguro y sí, escucho pasar un helicóptero, hombre, me da felicidad que pase un helicóptero por arriba de mi casa aventando una lucecita en la noche. No, la verdad es que me ha tocado a mí en lo particular en alguna ocasión haber visto un helicóptero en la noche con una linterna y sientes pánico, no sabes qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que no soy el único que lo siente. Y creo que a final de cuentas todo el país, en menor o en mayor cantidad, pero se sienten muy inseguros cuando ven un convoy que trae 2 o 3 unidades o del ejército o policías municipales o del estado, e inmediatamente te das cuenta que empiezan a tuitear, hay código rojo, como si fuera un estado de sitio, ¿no? Es muy complicado y pues obviamente tenemos que esperar que algún día las cosas mejoren. Así es, y bueno, ejemplo, lo que comentas, pues el traslado de la semana pasada de los reos de Puente Grande, que también generó una tensión en cierta forma en la ciudadanía y sobre todo en redes sociales, ¿no? Sí, claro, o sea, todo el mundo lo veía. Yo tuve la necesidad de ir al aeropuerto a recoger a mi madre y antes de llegar al aeropuerto había un retén extraño porque eran en los dos, yo iba por Periférico Nuevo y venían los dos sentidos y estaban escalonados, y sí hice una especie de zigzag para poderlos cruzar. Y obviamente dije, no, a mí ya ni me gusta regresarme por el periférico, mejor me voy por el tráfico de acá de Lázaro Cárdenas. Y te tocó. Sí. Yo quiero comentar algo que la semana pasada, de hecho, Carlos mencionaba, ¿no? Con respecto a la violencia que estábamos viendo. Y recuerdo que hablaba de la colombianización de México, ¿no? Con respecto a la violencia. Recuerdo, y ustedes a lo mejor también lo han de recordar, las declaraciones que hacía el diputado Jesús González Gortázar, ¿no? Que decía que México, pues si no trabajaba en materia de seguridad, que no implementaba algunas estrategias adecuadas, íbamos con respecto al crimen organizado, íbamos a llegar a lo que hoy estamos viviendo. Y eso lo dijo hace cerca de 30 años, más o menos, ¿no? Sí. O sea, y eso llama la atención. Carlos, adelante. Sí, fíjate que el proceso de colombianización que yo le llamo es parte de un ensayo que trabajé hace un par de años. Justamente hablaba de el proceso tan complejo que vivió Colombia respecto a la violencia que ejerció Pablo Escobar. Y cuando empecé a investigar, fue impresionante ver que su participación electoral era del 70% o más. Eso quería decir que la gente necesitaba tener un cambio. En el caso preciso de Bogotá, resultó que hubo 2 candidatos importantes, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Antanas Mockus era el rector de la universidad y en uno de sus informes lo que hizo fue, cuando le empezaron a aventar todos los alumnos botellas, verduras, huevos, basura, se la empezaron a aventar ahí en el estado, él dando el discurso de su informe, lo que hizo fue darse la vuelta, se bajó los pantalones, los calzones y les enseñó el trasero. Todo el mundo empezó a aplaudir de esa reacción que tuvo Antanas Mockus y después lo corren de la universidad, obviamente, se convierte candidato independiente por Bogotá y gana. Entonces, lo que sucede en este sentido es que él empieza a hacer una serie de reformas importantes, las más duras que ha tenido Colombia en este sentido social, que definitivamente lo que necesita la historia es una creación de un nuevo líder que nos pueda entregar este modelo de disrupción política, pero totalmente cercana a los ciudadanos. Y ese proceso de colonización lo estamos teniendo nosotros ya día con día. Entonces, no sabemos si va a salir de la academia, no sabemos si va a salir de algún partido político, porque definitivamente todos nos han dado la misma clase. Nos han dicho que son lo mismo, que no ha habido ningún cambio, que PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano acabaron siendo todos lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que nosotros entendamos desde nuestro carácter social que está en nuestras manos buscar alguna salida. Y esa salida ha sido que regresa toda la gente a las calles. Aunque los movimientos sociales ahora están los están peluceando, porque están diciendo que si el domingo salieron los anti-AMLO, que si los estudiantes de Puebla se manifestaron, que si los estudiantes
de Jalisco, las universidades, lo que nos tiene que preocupar son las causas de esos movimientos. Y esos movimientos son los que nos están enseñando a nosotros los grandes, a que deberíamos nosotros también estar ahí acompañándolos. Mis hijos grandes están en Puebla y mis hijos estuvieron ahí, en las manifestaciones contra el gobierno de Barbosa. Y es algo muy, muy, muy triste y totalmente conmovedor ver los videos que nos mandaban, pero definitivamente ellos son los que están encauzando el gritar que necesitamos justicia, porque nuestro sistema penitenciario, nuestra procuración de justicia, se ha convertido en un globo en donde hay miles de salidas. Ha habido tantas lagunas y tantas reformas y tantos nuevos procesos de entregar o de querer dar en la procuración de justicia que estamos perdidos. Entonces, definitivamente este proceso nos va a llevar a algo tal vez más grave en la violencia, pero se va a acabar en algún momento o van a empezar a bajar los índices, pero a partir de que algo social, un movimiento grande o un líder, como lo dice Carlos Matus, que la historia va a cambiar conforme la historia necesite un líder. Así es. José Ángel, adelante. A ver, me llama la atención que dice Carlos Reyes que se necesita un líder. Pues, ¿qué no lo tenemos ya? ¿Qué no tenemos ya en México? Un gran personaje que está llevando a nuestro país adelante, que ha traído esperanza a México y que lo está moviendo de manera distinta. Espero se entienda la ironía. Espero se entienda. Pensé que hablabas de otro México. Ya me estaba asustando. No, es que eso es lo que se nomás nos les voy a pedir cuidado con las opiniones porque no nos vaya a hacer que nos multen, ¿sí? Por favor. Sí, no, pues capaz, o hay que hacer una vaquita de antemano. Lo lamentable del caso es que tal vez pudo haber sido ese líder. Sí pudo haber sido Andrés Manuel ese líder, pero nos ha quedado debiendo a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se ha perdido entre tantas cosas y se ha perdido en seguir en una campaña permanente desde el púlpito presidencial en sus mañaneras, que lo único que ha logrado es dividir más a nuestro país en vez de unirlo, porque en este momento tendríamos que estar diciendo todos, yo soy México y yo apoyo a mis gobiernos en esta guerra contra el crimen organizado, o llámenle como quieran, porque luego dicen que la guerra contra el crimen la empezó Felipe Calderón y ya está quemado este asunto. Pero no, al contrario, siguen dividiendo a todos y ahora pareciera más bien que quien está aprovechando el momento, pues es el crimen organizado. Y me refiero aprovechando el momento inclusive político, ¿eh? Estamos previo a un año electoral. Y cuando, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí quienes van a ser los pescadores es lo que me preocupa. Algo importante es que México tuvo una fiesta democrática impresionante, donde 30 millones hicieron un triunfo contundente. Sí es una fiesta democrática para México por la muestra que tuvimos todos los ciudadanos al ejercer nuestro voto. Pero lo lamentable es que sí existen esos dos Méxicos. El México en el cual en el discurso todas las mañanas nos están taladrando la cabeza, que a pesar de que no estoy de acuerdo con que la agenda de comunicación la quiera llevar totalmente a su modo el presidente, sí es importante porque los medios también hacían lo que querían. Los medios también eran un círculo rojo impenetrable y logró con la disrupción llegar hasta quien quería hablarle. Pero lo único que sí creo que debemos de cuidar mucho es que el mismo Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho siempre, está en el libro de Qué hacer, en el primer capítulo dice que el mejor proyecto de nación que había en este momento para México era el de Andrés Manuel López Obrador, pero desgraciadamente, como bien lo dijiste, José Ángel, está tan inmolado en tantas cosas, tiene tantas cosas por pensar, por querer hacer, por quedar bien, por no fallar con su popularidad, que está descuidando los temas más importantes, y eso es que no tiene una brújula política y no tiene la sensibilidad de escuchar a nadie más. Y hubo una mutación, ¿no? Pasamos del neoliberalismo al neoautoritarismo. Sí, Así. También. Lo que decía Carlos, tiene toda la razón. Lamentablemente no tenemos ese líder, no tenemos una cabeza que le veamos un plan para tratar de combatir a la delincuencia organizada. Y estamos en una situación, José Ángel, tú lo decías, la percepción y las estadísticas, mientras a una persona se ve afectada en su patrimonio, porque estamos hablando de dos tipos de delitos, el común y el que impacta. Pero en el común no puede ser que vayas a un restaurante y con pistola en mano te quiten las cosas. O sea, no estás seguro en ningún lado. Sí. No es posible. Algo tienen que hacer. Y si esa sacudida no lo dan nuestros gobernantes, yo también soy de la idea de que los ciudadanos tendríamos que empezar a ver qué hacer, porque no se puede ya vivir. O sea, uno va a un restaurante y va con miedo. No es posible eso. No vayas ahorita. No vayas, Becky. Hay COVID.
No, No hay ahorita COVID. está COVID. Y no solo en los restaurantes, Oye, y ¿no? aún así están rodando con los poquitos que van, ¿eh? Sí. ¿Qué dará más miedo, el COVID o la inseguridad? Pues ahí se dan. Sí. Entre el COVID, la inseguridad, el dengue y ver un policía, no sé qué es más terrorífico. Es que es terrorífico ver que en pleno mercado de la Constitución estén entregando las despensas del narcotráfico. Qué difícil, qué No, terrible, qué decepcionante, triste. y que luego van al día siguiente el presidente municipal y se hace así como, aquí no está pasando nada, y la noche vemos que vuelven a subir un video y que incluso por detrás de la camioneta donde están repartiendo las despensas pasa una patrulla, de la policía municipal. Entonces ya no sabes ni qué pensar, si realmente esto es una broma, si es una muy mala broma, o si es un acto muy, muy bien elaborado. Oiga, solo un apunte. Decían que qué es más detenerle, la COVID o la inseguridad. El gran problema es que se está combinando todo. Es decir, los temas de salud, que también ya citaban, son dengue, influenza y lo que se acumula esta semana, además del COVID, que en serio no está nada controlado, pero tenemos el gran problema de que estamos en plena crisis de pandemia. Se está sumando la crisis económica que arreciará cada vez más conforme pasen los meses, y después veremos que lo que hoy tenemos de problemas de inseguridad son nada. Lamentablemente, tras COVID y crisis, se espera todavía algo peor, según dicen los expertos. Eso sí es preocupante, porque en 2017 se supone que habíamos tocado piso, que fue el año de mayor violencia en nuestro país, y cada año lo hemos superado. Este 2020 no será la excepción. Así es. Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema, pero también tenemos el tema de los famosos tweets. La semana pasada, bueno, se generó también un debate y una polémica en las redes sociales con, pues, esa atrevimiento de la no primera dama, de hacer un señalamiento a un tuitero, ¿no? Creo que, híjole, pues no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Sí, digo, ahí yo me veía esa situación y al día siguiente, ¿no? O a los 2 días el presidente decía que el pleito era con él, que no, por favor, que no sea con su esposa ni con su hijo, que todo lo que tenía que ver con la cuarta deformación era con él, pero también decía al mismo tiempo de que si lo criticaban, pues iba a haber la manera de imponernos una multa a toda esa gente que no está de acuerdo con él. Entonces, por una parte, no quiere que se toque a su familia, que también están en lo correcto, y por la otra no le gusta que hablen de él. Entonces, ¿hacia dónde nos hacemos, no? Porque la situación ahí con él es sumamente complicada y es bueno para también atacar a muchos adversarios, como él los llama, a través de sus benditas redes sociales. Entonces, ¿cuál debe ser la función de la no primera dama? No escribir. Exacto. No tuitear. Sí, pues sí. ¿Qué? Si no quiere llevarse, pues que no escriba eso. Claro. Pues. Como dice, Claro, sube, se es que pasea. definitivamente ahí es el mejor ejemplo que vamos a encontrar de los dos Méxicos. Por un lado, el poder de un tuit desde la Cámara Presidencial, en el cual cierras el CONAPRED. Es terrible. Y con el otro, lo que logró hacer fue manchar toda la línea de tweets que venían manejando de la celebración del segundo año de López Obrador. La señora estuvo buscando la información en internet y en los propios medios, y sí, efectivamente, ella dijo que no quería ser primera dama y que ella no se iba a meter en los asuntos de la República, y con un tuit nos damos cuenta, o dos en este caso, ¿no? Con la PRED y lo de los niños con cáncer, es que vemos una mujer que está al lado de un presidente definitivamente, ¿cómo decirlo? Polémico. Nuestro presidente es muy polémico, ¿no? Hay que cuidarnos, al rato nos vayan a multar. Pero donde no nos pueden multar es que pongamos dos hechos. A las 11 de la mañana el Canelo estaba regalando 500,000 pesos a nuestra querida asociación Narices Rojas. Y a la 1 de la tarde sale el tema del tuit de la señora. Entonces, esos son los dos Méxicos. El México insensible, el México que no queremos, con la insensibilidad para nuestros niños con cáncer, que ese fue realmente la polémica del tuit. Y el poder que no debería ejercer la no primera dama desde la Cámara Presidencial.
A ver, es que ese es el gran tema. Por una parte debemos de insistirle al señor presidente en que su función, la de él antes que de todo el mundo, es la de ya de una vez por todas unir a los mexicanos y no dividirlos. Y junto con él, bueno, todos los que le rodean, incluida su señora esposa, se le ha respetado la decisión de no haber sido considerada como la primera dama, de no tener las mismas funciones que las esposas de los anteriores presidentes tenían, que además en muy buena medida eran las de ayudar a la población, ayudar a la comunidad, fomentar el auxilio y el apoyo a la familia, el ayudar a los niños. Y ahora ella, al negarse a esto porque consideraba que era denigrante, pues lo mínimo que tendría que hacer es lo que dijo Becky, quedarse callada, guardada en su casa, nada más y nada menos que el Palacio Nacional, y evitar ser parte de esta polémica. Pero yo les pregunto, ¿serán asuntos casuales o será también algo que tienen completamente armado? Porque no es que opacó los 2 años del triunfo de Morena, terminó también opacando los ataques a su marido. Atrajo realmente los ataques la esposa de López Obrador y lo libró de muchas críticas y cuestionamientos por estar celebrando 2 años de haber triunfado, cuando él desde el gobierno ya no tiene que celebrar triunfos en las urnas, él tiene que estar gobernando, él ya es presidente de todos los mexicanos, no nada más se debe a quienes le dieron el voto. Así es. Bueno, pero es una situación que vimos muy lamentable, esto de lo que señalamos de la señora no primera dama. Hay que tomar en cuenta también que a partir de la llegada de Vicente Fox, la participación de la mujer en la política fue muy adentrada, ¿no? Se empezó a filtrar la esposa del mandatario en asuntos de política prácticamente, renunciando también a esa figura de no ser presidenta del DIF, ¿no? De ocupar simplemente el cargo de primera dama como tal, porque pues fue una situación que abrió o rompió con lo que anteriormente se venía haciendo en el papel de la esposa del presidente, ¿no? Que ocupaban el puesto de la primera dama al frente de la presidencia del DIF, pero mantenían esa, digamos, discreción en base a los tratamientos y a la política que llevaba el esposo, ¿no? Así a partir de Vicente Fox, que es como que las esposas empiezan a tomar un rol más protagónico. Becky. Pues mira, efectivamente, pero al final de cuentas no se pueden perder que son las esposas del presidente. Entonces, lo que digan, lo que hagan, si se van en clase premier de viaje y tú dices que eres muy austero y que ya no haces eso, todo cuenta. Al final de cuentas, todo cuenta. No es lo mismo que el tuit. Y luego, además, con un tema tan delicado como es los niños con cáncer, donde se le ha complicado mucho al presidente, donde no se hicieron las licitaciones para el medicamento, donde se ha señalado que falta este medicamento. Creo que a mí me costaría mucho trabajo, José Ángel, pensar que lo hicieron para tratar de evitar todas las críticas de estos 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque indudablemente, al final de cuentas, es un triunfo y hay que reconocerlo. Democráticamente es un gran paso para el país, pero al final de cuentas yo creo que meterse con un tema tan delicado como los niños, decirlo y como lo escribió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy desafortunado. Yo creo que el protagonismo está, o sea, no lo pueden quitar, al final de cuentas ahí están ellas. Y que además ese tema de los niños con cáncer fue un botín político, acuérdense con lo de Duarte, ¿no? Porque también lo de el agüita para lo que le daban para las quimios, ahí sí también, o sea, no se valía en ese aspecto, y otra vez como que se les revira, ¿no? Es una situación con la que batallan mucho, porque la gente, la población en general, sobre todo los que están en contra de la cuarta transformación, buscan elementos espejo, ¿no? Para estarlos atacando a los del grupo del poder. Ahora que sin duda el momento más importante para Andrés Manuel, que va a ser la revisión real de su proceso de gobierno, sus decisiones públicas, va a ser el 21. Va a ser el 21. Entonces, el 2021 está a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina van a encontrar el resultado, porque también nosotros tenemos que ser muy claros. Nosotros en nuestros círculos podemos encontrar a gente que está en pro de Andrés y en contra de Andrés. Pero realmente esos 30 millones de mexicanos que son los que votaron, no sabemos cómo van a votar en esta ocasión, si fueron afectados o no por la política pública de Andrés, o a lo mejor van a seguir.
Y si siguen, ojalá que pueda consolidar el proyecto de nación y que le vaya bien a México. Así es. En un minuto la despedida, por favor, cada uno de ustedes. Empezamos, Osvaldo. Pues en eso, ¿no? Que Morena tiene una labor muy grande por hacer todavía. Si va a hacer las cosas, ojalá que le salgan bien. Y si no, pues que también reflexionen si son capaces para poder hacer algo al respecto. Y en el otro lado, pues que la violencia, ojalá empezara a ceder un poco la fuerza. Becky, te escuchamos. Pues yo también coincido, contrario a lo que dicen los que adoran a Andrés Manuel, que los que criticamos pues estamos en contra del gobierno. A mí me encantaría que las cosas funcionaran por el bien de México, me encantaría. Viene una semana complicada de visitas internacionales, de tema COVID, de muchas cosas, y bueno, pues serán temas para la próxima, ¿no? Así es. Carlos Reyes. Como bien dice Becky, vienen temas complejos en la semana. No hay fecha que no llegue ni lapso que no se cumpla. Ojalá que le vaya muy bien en Estados Unidos el día 8 a Andrés Manuel, que le salga todo bien y que nos puedan callar la boca a todos los que no confiamos en esa visita, porque eso equivale a que le vaya bien a México. Ojalá que Trump nos sorprenda en un discurso de alta importancia para México y que no sea un discurso violento o que por un tuit, otra vez y su poder, se vaya a caer la economía más del país. Y que en la agenda no esté la mamá del Chapo. Pues no. Pues no. José Ángel. Pues yo también, para iniciar esta semana con la esperanza de que esta gira del presidente, su primera salida del país, su primera visita a otra nación, pues sea benéfica para nuestro México. Más allá de que si se cambia el Tratado de Libre Comercio y que ahora vamos a entrar al TEMEC, la realidad de las cosas es que ahí no cambia nada, ¿eh? De Telecam a TEMEC, pues simplemente es como que un relevo, es decir, no se espera un crecimiento en la economía por ese cambio, vamos a seguir igual y más bien estamos a expensas de lo que el gobierno federal haga o deje de hacer. Ese es el gran punto. El TEMEC no es la salvación, porque ya lo teníamos antes y se llamaba Telecam. Así es, gracias. Bueno, pues es lo que hay y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en esta semana importante, la visita del presidente Andrés Manuel a los Estados Unidos a visitar pues a Trump. Y bueno, también el medio de transporte es una situación en la cual va a viajar, si va a viajar en una ruta comercial, vaya situación en la que va a poner a mucha gente y sobre todo la seguridad en Estados Unidos en los aeropuertos a donde vaya a llegar. En fin, a mí la verdad, discúlpame interrumpirte, sí. A mí la verdad sí me gustaría verlo volar en un vuelo militar. Sí, yo también, por seguridad, por seguridad, claro. Sería lo más conveniente. Es el presidente. Y es que además un piloto es la máxima autoridad en la aeronave en ese momento. Y muchos de lo que habían comentado anteriormente, gente muy especializada en esto, es que se negaban precisamente a sacarlo del país porque ponen en riesgo a la aeronave, a la tripulación. Entonces, sí, ojalá pudiera considerar esa situación, porque además, como normalmente reciben a un jefe de Estado con una limusina y todo el show, ¿cómo van a hacer eso en un aeropuerto comercial? Ahí la situación sería de mucho riesgo para todos, no solamente para México. A ver, 3 segundos nada más para mencionar, así como se quiere que utilice un avión militar, que se refuerce de una buena vez la seguridad del presidente. A nadie nos conviene en estos momentos en que hay amenazas del crimen organizado que algo le sucediera a nuestro presidente, ¿eh? Más allá de filas y fobias, sí. Por favor, urge mejorar su seguridad. Así es. De acuerdo. Pues es un tema que nos vamos a estar pendientes de lo que transite en esta semana. Va a ser una semana muy interesante y bueno, pues estaremos pendientes de ello. Yo le agradezco a la gente que empieza a generar los comentarios en las redes sociales de los programas que estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes y pues síganos escribiendo, síganos comentando, denos sus opiniones en las redes sociales de Cabecera MX. Y ya no comentamos del Atlas. Bueno, para la próxima. Se nos acabó el tiempo. Pero no jugaron, creo. O sea, algo así se acabó. Señores, gracias Osvaldo, gracias Becky, gracias Carlos, gracias José Ángel. Buen día, hasta luego. Buen día. Hasta luego.